Así que estamos aquí y como precisamente estamos viendo esto, vamos a ir a Hechos capítulo 14. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias y voy a mirar el tiempo nada más para estar seguro de la hora que empezamos, ¿verdad? Vamos a ir a nuestras Biblias y ver precisamente en este texto varias verdades de lo que ha estado sucediendo aquí entre ustedes. ¿Y por qué es necesario este texto? Porque quiero que vean algunas verdades que están aquí, las puedan anotar, guardar, conservar, porque muy probable estas mismas cosas se van a replicar, y eso espero en el Señor, en 2, 3, 4 años, en 2, 3, 4, 5, 10 iglesias más, según el Señor quiera. Y estos son algunos aspectos esenciales en la plantación de iglesias. Entonces vamos a leer versículos 19 al 23. Y luego en el estudio vamos a llegar hasta el 28, pero vamos a leer 19 al 23 y les quiero pedir si se ponen en pie y vamos a leer de forma alternada y nos unimos en el 23. Amén. Hechos 14, 19 al 23. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente, partió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Juntos y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Señor, Padre amado, dirígenos en este tiempo y que podamos extraer de este texto algunas verdades que sean valiosas para que también los hermanos que están aquí quizás no han contemplado esto, cómo todas estas verdades se están conjugando aquí delante de sus propios ojos y cómo oramos y anhelamos más hombres fieles, más iglesias plantadas, más testimonio del Evangelio en todo México y más discípulos para tu gloria. Y pedimos nos guíes en este texto en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Tomen asiento. El primer aspecto que quiero que notemos en este texto es que uno de los elementos esenciales para que ocurra plantación de iglesias saludables es un grupo de personas comprometidas a la gran comisión a pesar del costo. ¿Ahí van conmigo? Un grupo de hombres, de personas comprometidos con la gran comisión a pesar del costo. Y eso lo vemos en versículos 19 y 20. Vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio que persuaden a la multitud habiendo apedreado a Pablo. Ahora, para nosotros es muy fácil pasar la lectura así. Yo recuerdo cuando estaba en primaria, estábamos jugando con unos compañeros, fútbol después de la escuela, y uno de ellos se enojó conmigo y me empezó a tirar pedradas. Yo iba corriendo y me cayó una pedrada cerca del ojo. Me duró como un mes el ojo morado aquí, inflamado, me dio justo en el hueso. Y recuerdo porque la maestra llamó a su mamá, mi mamá, nos hicieron pedirnos perdón y todo el asunto. Hace unos años ese compañero me agregó a Facebook, han pasado como 25 años. Y el primer chat que me escribe, me dice, ¿ya se te recuperó la pedrada? Hermanos, uno pasa por este texto y parece algo muy sencillo. Pero yo no quiero que se imagine aquí a niños jugando con piedras. Son hombres airados contra el testimonio del Evangelio, que están apedreando a aquellos hombres que están llevando el testimonio de Cristo a nuevas ciudades. Y luego, miren cómo continúa el texto, dice, y le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Y varios comentaristas aquí tratan de dirimir si realmente Pablo murió o no. Y si por la oración o por alguna obra sobrenatural de Dios, él pudo ponerse en pie al otro día. Porque obviamente si fue apedreado, como él dice, de hecho en Corintios también él da testimonio de que él fue apedreado. Pero noten aquí el versículo 20, rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe. O sea, el viaje continuaba. No sabemos porque obviamente hay
comentaristas que dicen que sí, otros que no. Algunos han llegado a pensar si quizá murió o estuvo agonizando y Dios ahí en su gracia lo levantó de una forma milagrosa. No sabemos, el texto no nos deja claro. Lo que sí nos deja claro es que para que ocurra plantación de iglesias hay personas fieles al Señor pagando un costo. Ahora, para notar un poco del contexto aquí en versículo 19, dice, unos judíos vinieron de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud aquí. Ahora, ¿qué pasó en Antioquía y qué pasó en Iconio? Vamos un poquito más atrás. Capítulo 13, den vuelta a la página. Versículo 48 al 52. Dice, los gentiles oyendo esto, Pablo estaba predicando allí y Bernabé, se regocijaron, glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahí está la obra soberana de Dios trabajando a través de la proclamación de la verdad. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se regresaron a su iglesia enviadora? ¿Se fueron a esconder por temor? ¿Sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y llegaron a la siguiente ciudad y siguieron el trabajo del evangelio? Ahora, ¿qué pasa en la siguiente ciudad, que es la que se menciona ahí, capítulo 14, versículos 5 al 7? Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y otra vez, ¿qué? Apedrearlos. Y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí se escondían. ¿Qué dice el texto? Allí predicaban el evangelio. Entonces llegan a esta nueva ciudad y aquellos mismos que estuvieron persiguiéndolos en las dos ciudades anteriores vinieron hasta allí. ¿Puede imaginarse eso usted? Que hay gente no creyente que está más comprometida. Escúchame bien, hay gente no creyente que está más comprometida con impedir la proclamación del evangelio que creyentes comprometidos con proclamar el evangelio. Estos se están moviendo de ciudad en ciudad para perseguir a los pregoneros de Cristo, mientras hay cristianos que no se mueven ni a su vecino para predicarles el evangelio. ¿Puede creer eso usted? Ahora, para que la plantación de iglesia suceda, mis hermanos, es imposible no pagar un costo. Y el viaje no empezó ni en Antioquía, ni en Listra, ni en Derbe, ¿verdad? Aquí es Antioquía de Pisidia. Empieza en Antioquía de Siria. Desde donde el Señor dice, el Espíritu apártenme a Saulo y Bernabé. Ellos abandonan su iglesia local. Ahí hay un costo. Abandonan un ministerio que estaba fructificando allí. Otro costo. Abandonan a su familia de fe que estaba ya ahí en Antioquía de Siria. Otro costo. Abandonan su comunidad eclesial, arriesgan su vida al peligro, quizá a un naufragio. Y recuerden que en ese tiempo los que salían como misioneros no tenían posibilidad de llamar a sus familiares. Como yo tengo con mi mamá, de hacer una videollamada a Chile y al menos verle su rostro, saludarla. Se cree que en el Imperio Romano, en ese tiempo, en las ciudades más conectadas, una carta podía tardar 5 o 6 meses. Así que cuando un misionero se enfermaba y avisaba, por favor, oren por mí que estoy enfermo, cuando llegó esa carta quizá ya había muerto. Pero Pablo y Bernabé salen de allí encomendados por la iglesia, confiando en la gracia de Dios para caminadas largas, horas de agotamiento, cansancio, viajando, con un costo económico, con persecución, con rechazo, con violencia, con dolor. Hermanos, es imposible avanzar el reino de Dios si no pagamos el costo. Y mi pregunta para ti es, ¿qué te ha costado este año el avance del reino de Dios? Para algunos hoy significará renunciar a ciertos placeres, a ciertos privilegios temporales, a la casa de tus sueños por ser más generoso para el reino.
Para algunos significará perder oportunidades de progreso laboral. Para algunos significará abandonar su tierra, dejar su familia extendida, padre, madre, hermanos, sobrinos. Para algunos significará perder una posición que tal vez el mundo desea. Para algunos, posesiones. Para otros significa poner sus casas, sus carros, sus cosas a disposición del reino de Dios. Para otros significa burla. Para muchos de nuestros hermanos en Cristo en el mundo entero esto significa persecución, azote, cárceles, violaciones, golpes. ¿Qué te ha costado a ti el avance del reino de Dios este año? Si queremos plantar iglesias, hermanos, esto no es una idea romántica. Por favor, no lo entiendan mal. Plantar iglesias no es una idea romántica. Necesitamos hombres y mujeres fieles, comprometidos con el evangelio a cualquier costo, que estén dispuestos a tomar su cruz y avanzar el reino de Dios. Un segundo aspecto que vemos esencial al plantar iglesias es una sólida proclamación del evangelio. Vamos al versículo 21. Hechos 14, volvamos al 14, versículo 21. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé entienden y saben, reconocen claramente, hermanos, que el evangelio no es una predicación que te toma o te quita 2 minutos de tu tiempo para ganar un ticket de ir al cielo. El evangelio, como leímos en Mateo 16, sí involucra una confesión humana, claro que sí, pero no es solo una confesión humana. Vean lo que en la lectura bíblica, lo que el Señor Jesucristo le dice a Pedro. Él tiene una confesión ortodoxa acerca de Cristo, él tiene la opinión correcta acerca de Cristo, pero es más que una opinión correcta. Jesús le dice, la naturaleza de tu confesión es una obra previa de la gracia divina. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y mientras no comprendamos que el evangelio es el mensaje central que proclama la iglesia, que está centrado en Cristo y que del evangelio no solo predicamos a los no convertidos, sino que del evangelio extraemos tantas riquezas prácticas para nuestra vida, que no es solo buscar decisiones superficiales o meramente humanas. Noten la palabra que dice aquí, hicieron muchos, ¿qué? Discípulos. Seguidores de Cristo, personas que están siguiendo al Señor Jesucristo. Aquí evangelio no es un sustantivo, sino un verbo. Aquí realmente es evangelizar. Después de evangelizar, eso es lo que dice allí. Es un verbo, es una acción. Proclamamos un mensaje. Ese mensaje se proclama en palabras. Algunos dicen, mira, Nelson, yo no le predico el evangelio a nadie, pero yo lo predico con mi vida. ¿Ha escuchado eso usted? Ahora, hermanos, es importante que su vida sea consecuente al evangelio, pero su vida no predica el evangelio. El evangelio es un mensaje en palabras que debe ser expresado y que tiene que ver con los hechos salvíficos de Dios en Cristo. Ahora escuchamos el testimonio de hermanos. El testimonio de ellos no es el evangelio. Ellos solo están atestiguando cómo la gracia de Dios en Cristo ha alcanzado sus vidas y está obrando en sus vidas. El evangelio es la proclamación de los hechos salvíficos de Dios en Cristo, en la persona de Cristo, tomando nuestro lugar como un cordero sin mancha. El pastor MacArthur dijo en una conferencia de pastores, cuando comencé mi ministerio hace 50 años, nunca pensé que iba a pasar más tiempo explicándole el evangelio a los cristianos que a los no cristianos. Y el mismo pastor MacArthur aquí hace una nota interesante y dice, Pablo y Bernabé expresan su interés y preocupación por estos nuevos creyentes, porque todo siervo eficaz de Dios que sabe de la gran comisión, sabe que la gran comisión no es solo lograr simplemente profesiones o profesiones de fe, sino nutrir a esos creyentes desde su profesión de fe hasta la madurez. Eso es discipular. La iglesia, mis hermanos, no es un show del domingo. El evangelio no son las buenas obras que nosotros hacemos por Dios.
El evangelio no es la buena noticia de que algunos somos un poco más morales que otros. Hermanos, hay vecinos tuyos que son testigos de Jehová o mormones y tienen una vida más moral y recta que la tuya. Por eso es que el evangelio debe ser proclamado en palabras. Ahora, es bueno que vivas una vida consecuente, es necesario porque es el fruto de la gracia en tu vida, pero eso no reemplaza la necesidad de proclamar el evangelio en palabras. A menos que sea alguien como mi cuñado, que es sordomudo, ¿verdad? Que necesitamos explicárselo con lenguaje de señas, ¿verdad? El evangelio es la proclamación en palabra de los hechos salvíficos de Dios en Cristo para reconciliar por medio de él a pecadores que tienen un problema de injusticia con Dios. Ese es el problema real que resuelve el evangelio, como Pablo escribió en 1 Timoteo capítulo 6. A este Dios, el soberano, bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible. Este es el dilema que resuelve el evangelio, cómo un Dios santo puede tener comunión con pecadores como nosotros. Nuestro problema básico es un problema de injusticia. Y hermano, quiero que pienses en Dios de esta forma. ¿Qué clase de Dios es nuestro Dios que aún los arcángeles que nunca han pecado desde que fueron creados, piensen esto, los arcángeles, esos que nunca han pecado desde que fueron creados, se cubren sus rostros con sus alas delante de la gloria y majestad de este Dios? ¿Qué clase de Dios es nuestro Dios? Él es un Dios apartado de los pecadores. Ese es el problema que resuelve el evangelio. Nuestro problema de injusticia. Estamos separados de Dios. Y hermanos, nosotros somos hijos del primer Adán. Nacimos fuera del huerto. Y desde que Dios expulsa a Adán y Eva del huerto, el único que podía volver a abrir la puerta era Dios mismo. Y la única puerta que ese Dios abrió se llama Jesucristo. Este Dios santo y justo, apartado de los pecadores, también es un Dios soberano y misericordioso, lleno de gracia, que ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, Hechos 17:30, y que estos hombres crean en esta obra completa, consumada, eficaz, total de Cristo en la cruz como un cordero limpio y sin mancha, tomando nuestro lugar. Esa muerte sustituta, la gloria de la gracia de Dios en Cristo es el mensaje que proclamamos. Y hermanos, podemos tener comunión, comida, canciones, pero si perdemos el evangelio, lo perdemos todo. Nos transformamos en el Rotary Club de Guadalajara. Ustedes no pueden perder el evangelio. No es el mensaje que inicia la iglesia, es el mensaje en el que camina la iglesia y vive la iglesia. Como decía el escritor Jerry Bridges, el evangelio no solo es el mensaje más importante en el universo, es el único mensaje imprescindible en el universo. Ahora bien, cuando estamos plantando iglesias, tenemos que recordar cuál es nuestro rol en el evangelismo. Como dice el pastor Mark Dever, nuestro evangelismo no ha fallado si presentamos fielmente el evangelio. Aun si la persona se rechaza y lo rechaza, y no se convierte. Solo fallamos si no presentamos el evangelio. Esa es nuestra misión. Nosotros no convertimos a las personas. Recuerden esto. La salvación es del Señor. Nosotros somos los mensajeros y descansamos en el poder de la palabra, como el Señor mismo enseñó en Marcos capítulo 4, cuando dijo el Señor Jesucristo, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla y ¿qué hace después? Duerme. Yo esto le digo a mis estudiantes en el seminario. Nuestra función en el evangelismo es predicar y dormir. Dice, este hombre echa la semilla y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Cuál es nuestra función? Predicar y dormir. Por favor, ahorita no aplique la segunda mientras termino la predicación, ¿verdad? Hermanos, ¿en qué sentido Jesús dice va y duerme? Es que, hermanos, el nacimiento espiritual es una obra soberana de Dios. Así lo dijo el Señor Jesucristo. El viento sopla de donde quiere y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Pero este viento que va y sopla de donde quiere y a dónde va, dice, oye su sonido. Lo que sí podemos ver son las evidencias de la gracia del Espíritu de Dios en las vidas. Y esas experiencias, ¿verdad? Esas evidencias, perdón, son las que cultivamos y entonces discipulamos a esas personas. Nuestro trabajo en el evangelismo es proclamar el evangelio fielmente. Nada más. La salvación es del Señor. Hermanos, no pueden perder el evangelio. No importa qué tan grande esta iglesia pueda llegar a ser. No importa. Perdemos el evangelio y lo perdemos todo. Tercera cosa que vemos en el texto aquí es un proceso de confirmación en la fe. Versículo 22. ¿Qué hace Pablo una vez que predica y hace discípulos? Versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué manera de motivar la perseverancia es esa, Pablo? Hoy muchos expertos en iglesia y crecimiento le dirían a Pablo, Pablo, nadie se va a querer quedar así. ¿Cómo vas a confirmar la fe de estos creyentes recién nacidos en el evangelio diciéndoles, es necesario que a través de unas poquitas tribulaciones entremos en el reino? No, ¿qué dice? Muchas. ¿Qué manera de motivar a la gente es esa, Pablo? Hoy muchos pseudopastores que son coachings motivacionales creen que la manera de motivar a los verdaderos creyentes ofreciéndoles prosperidad, exaltándoles el ego, creyendo, haciéndoles creer que Dios va a cumplir todos sus sueños, todos sus deseos, todas sus metas. No, mis hermanos, el genuino aliento bíblico a la fe no es motivación humanista, no está basada en el poder del yo, no es éxito positivista, no es tampoco tomar un conjunto de verdades aisladas de la Biblia y esconder otras. No, hermanos. Esto debe motivar a la perseverancia de una iglesia verdadera. Entraremos en el reino de Dios. ¿Has pensado en eso? Entraremos en el reino de Dios, tú y yo, a ese Dios de santidad inaccesible. Y no solo esto, hermanos, no es que Dios nos salvó y en el cielo nos va, ¿verdad? Nos va a tener, a ver, ok, ya lo salvé, pero quédense allá lo más lejos que puedan de mí. No, este Dios nos ha llamado a la comunión eterna con Él en Jesucristo. Él nos ha adoptado en su familia, nos ha hecho sus hijos. Entraremos en el reino de Dios. Solo una cosa puede motivar a los verdaderos creyentes: atesorar la belleza y la hermosura de Cristo más que todas las cosas que el mundo valora. ¿Qué valora el mundo? El éxito, el dinero, la seguridad, la salud, el nombre, los títulos. Solo una cosa hará perseverar a los verdaderos creyentes. A pesar del sufrimiento, a pesar de las pruebas, a pesar de la tribulación, es atesorando y valorando a Cristo por sobre todas esas cosas que el mundo valora. En 1 Pedro capítulo 1, noten las palabras del apóstol Pedro. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Esta vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres y fuimos rescatados. Escuche ahora con atención. Dice, no con cosas corruptibles. Y uno, ¿qué se imaginaría que Pedro dijera? Tal vez diría, no con cosas corruptibles como el plástico y el cartón. ¿Qué dice? No con cosas corruptibles como el oro y la plata. ¿Cuántos de ustedes quisieran unos 3 lingotes de oro? Y ustedes piensan que se les resolvería el mundo entero. Para Pedro, el oro y la plata son nada en comparación de la belleza del Cordero que murió por nosotros en la cruz. Él derramó su sangre preciosa, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, solo una cosa te hará ver al oro y la plata como algo despreciable, es ver en el rostro de Cristo más gloria. Entraremos en el reino, dice el apóstol Juan, le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es.
Pablo los exhorta, les ruega. Ahora bien, exhortar normalmente en nuestras palabras tiene a veces un sentido como de regaño, ¿verdad? Si uno dice, Pastor Daniel me llamó a la oficina, me va a exhortar, normalmente pensamos, lo asociamos a un regaño. Pero en realidad exhortar tiene tres ideas básicas. La primera, exhortar puede ser llamarte a hacer algo que no estás haciendo y que deberías estar haciendo. Entonces, por ejemplo, te digo, hermano, te exhorto a leer la palabra cada día en casa, porque sé que no lo estás haciendo. Esa es una exhortación que tiene que ver con una súplica a hacer algo que debes hacer y que no estás haciendo ahorita. Exhortar también puede ser un ruego correctivo para dejar de hacer algo que estás haciendo, pero que no deberías de estar haciendo. ¿Sí van conmigo? Esa es la segunda implicación de exhortación. Es un ruego correctivo a dejar de hacer algo. Hermana, deja de estar amargada. No deberías estar en amargura. Ese es un ruego correctivo. Pero también exhortar puede ser un aliento a continuar haciendo algo que estás haciendo. Yo te vi orando esta mañana, hermano, te animo a seguir orando fervientemente. Entonces, exhortar tiene estas tres implicaciones. No siempre es un regaño, hermanos. Exhortar es algo bueno. Lo necesitamos a nuestras almas. Y a veces tiene esta idea de una súplica de hacer algo correcto. Otras veces es un ruego que corrige y llama al arrepentimiento. Y otras veces es un empuje a seguir adelante. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Los está empujando a perseverar en la fe. Pero no son pocas tribulaciones. Y esta palabra también se puede traducir como angustias o sufrimientos. La exhortación de Pablo es doble. Continúen en la fe, pero atraviesen ese valle mirando una realidad mayor. Entraremos en el reino de Dios, mis hermanos. Entraremos en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos la confirmación en la fe hoy, actualmente? Eso es lo que hoy normalmente llamamos un proceso de membresía. En donde una vez que las personas han profesado creer en Cristo, vamos un poco más profundo en sus vidas, examinando si hay fruto verdadero, si entienden verdaderamente el Evangelio. Los exhortamos a perseverar en la fe, los unimos a una comunidad de gracia, pero también les declaramos expectativas bíblicas acerca de su futuro con Cristo. Cuando en un pacto de membresía, ustedes van a entrar en esa fase ahora, leas allí un conjunto de expectativas. Nos comprometemos a perdonar de todo corazón, a ser prontos para la reconciliación, tardos para la ira. O diga, y nos comprometemos a dar amorosa y generosamente para el avance del reino de Dios en toda la tierra. Y cuando diga, y nos comprometemos a sujetarnos humildemente a la verdad de Dios, a arrepentirnos del pecado, a confesar nuestra maldad, a pedir perdón y perdonar. Es un conjunto de expectativas bíblicas que nos da una idea de cómo vivimos, hacia dónde vamos. Lo que Pablo está haciendo con este grupo no es solo darles el evangelio y decir, bueno, ahora vivan como ustedes piensen. No. Hoy hacemos esa confirmación en la fe. Nosotros anoche conversaba con el hermano César. Tuvimos una hermana que fue más de 20 años catequista en la Iglesia Católica Romana. Y por 4 años nos pidió bautizarse. Pero cada vez que yo le preguntaba, ¿qué crees del evangelio? ¿Qué creen que salía de sus labios? Gracia más obras. Sí, Jesús murió por mí, pero aquí yo estoy tratando de hacer cosas por 4 años, hermano. Y no la bautizamos. Nos pidió varias veces bautizarla. Con mi esposa estuvimos con ella y con su esposo 16 semanas en su casa estudiando el evangelio. Y después que pasamos a 16 semanas, le volvimos a preguntar, ¿qué crees acerca de Cristo y del evangelio? ¿Qué creen que respondió? Gracia más obras. Y seguimos orando, Señor. Solo tú puedes abrirle los ojos espirituales y darle vida a esta mujer.
Esa es nuestra responsabilidad como pastores, confirmar la fe de los que profesan ser salvos. Y dice el pastor Mark Dever, muchas iglesias ceden en este punto y reducen expectativas con el propósito supuesto de ganar más almas rápidamente. Pero al extinguir el evangelio o reducirlo, realmente se están consumiendo ellos a perder el evangelio y extinguirse como iglesia. Yo sé que muchos de ustedes están esperando entrar en la membresía, están esperando una entrevista, están esperando, yo ya quiero entrar. Tranquilos, tranquilos. Saben, este proceso es muy saludable. ¿Por qué? Porque permite a sus pastores, líderes y a otros hermanos en su propia iglesia confirmar la fe y ser testigos de la obra de la gracia de Dios en sus vidas a través de llevar fruto para la gloria de Dios. Pablo pasa tiempo confirmando la fe, hermanos. Eso es lo que hacemos en una iglesia sana. Decía el pastor Paul Washer, aunque a veces suena un poco fuerte, hermanos, el número no siempre dice algo. Decía Paul Washer, hasta los payasos llenan un circo. Pero hermanos, una vez estaba hablando con una persona que de hecho esa vez me bloqueó para siempre en Facebook, porque él publicó algo y dijo, miren cómo nuestra iglesia crece, y yo le mandé un mensaje y él dice, solo las iglesias buenas crecen, y yo le dije, le puse un comentario y le dije, no, los tumores también crecen y se reproducen. No siempre el número significa fidelidad al evangelio, mis hermanos, y necesitamos un tiempo para pasar esta temporada con aquellos que profesan la fe en el Señor y examinar un fruto genuino para la gloria de Dios. A eso hoy le llamamos membresía. Ese proceso en que los pastores invertimos tiempo en la gente para conocerlos y ver la gracia de Dios obrando. No solo queremos profesiones superficiales, queremos discípulos que glorifican al Señor. Una cuarta evidencia es un liderazgo bíblicamente calificado. Vamos ahí al versículo 23. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué hacen Pablo y Bernabé? Constituyeron ancianos, plural, en cada iglesia, singular. O sea que hay un conjunto de iglesias. Algunos comentaristas creen que posiblemente a este grupo de iglesias luego Pablo se refiere como las iglesias que están en Galacia, porque están en esa zona y de ahí hacia arriba es la región de Galacia. No sabemos por seguro. Puede ser que algunas sí. No sabemos, pero sí hay varias iglesias en la región y lo que hacen es establecer ancianos en cada iglesia. Y uno se preguntará, ¿por qué necesitamos pastores? No tenemos al Espíritu Santo, como enseñaba un movimiento que fue muy famoso en los 70s, 80s, ¿verdad? La iglesia emergente. No necesitamos pastores, no necesitamos líderes, no necesitamos nadie que nos diga. Tenemos la Biblia y el Espíritu de Dios. Entonces se juntaba, leía la Biblia. ¿Qué crees tú que significa? ¿Qué crees tú que significa? ¿Qué significa para ti? Ok, vámonos. El Señor, cabeza de la iglesia, ha ordenado hombres fieles como pastores y diáconos para gobernar, liderar, servir, cuidar, pastorear, amar a su grey. Y el Señor ordena a creyentes específicos en comunidades específicas sujetarse bíblicamente a hombres fieles que van a dar cuenta delante de Dios por sus almas. Ahora, ¿qué es un pastor? Porque a veces tenemos una confusión y es muy frecuente que esto suceda. La gente normalmente asocia a un pastor con alguien que puede enseñar la Biblia. Pero mis hermanos, un pastor es mucho más que eso. Y recuerden este principio. Todos los pastores deben ser aptos para enseñar, pero no todos los aptos para enseñar deben ser pastores. ¿Sí van conmigo? Todos los pastores deben ser aptos para enseñar, pero no todos los aptos para enseñar deben ser pastores, porque el pastorado es más que ser un maestro fiel de las Escrituras. El Señor afirma ese llamado a través de la iglesia de hombres que afirman tener un llamado interno de Dios. El que anhela obispado, buena obra desea. Hay un anhelo interno que infunde el Espíritu de Dios en las almas de algunos hombres específicos. Pero esos hombres no inician solos, no andan solos, están bajo la autoridad de la iglesia.
De hecho, esta palabra que se traduce aquí como constituyeron, se puede traducir como o alzar la mano o extender las manos. Es decir, los apóstoles estaban con la iglesia testificando que había hombres piadosos, calificados, que iban a guiar a la grey de Dios. Cuando el pastor Daniel todavía no salía de Tampa, esta fue una conversación entre nosotros. ¿Quién va a ser la iglesia que camine con nosotros? Que nos dé consejo, que ore por nosotros, que afirme nuestro llamado. El pastor Daniel me envió un testimonio escrito de cada miembro del equipo plantador. Por eso vinimos durante este año y medio, unos 6 equipos de la iglesia, para ser testigos de primera mano de esto, porque es la iglesia la que planta iglesias. Hay una iglesia detrás de Pablo y Bernabé. Hay un equipo y también esos creyentes estaban allí participando de afirmar a esos hombres como hombres piadosos que pueden calificadamente guiar a la iglesia de Dios. Ahora, hay un asunto aquí muy importante, este uso plural de los ancianos, porque puede ser algo nuevo para muchos. Yo lo reconozco. Miren, mi papá, cuando yo tenía más o menos 6 años, hace como unos 10 años atrás, no se crean, yo tenía 6, estábamos en una iglesia bautista y un tío nuestro lo invitó a una plantación de iglesia. En esa plantación de iglesia había 4 ancianos. Y eso fue algo nuevo para nosotros. Y en Latinoamérica, yo tengo 39, así que esto pasó hace más de 30 años. Una iglesia con 4 pastores era una mezcla extrañísima. Porque en Latinoamérica, la mayoría de las iglesias, ¿cómo funciona? O es un pastor con su pequeña cuba, haciendo todo, mandando todo, ¿no? Con su pequeño reino, o algunas iglesias que tienen un tipo de congregacionalismo que fue infectado por el pensamiento político de los Estados Unidos de la democracia. Entonces resulta que en esa iglesia los pastores no pueden hacer nada a menos que la iglesia tome una decisión del 50+1, ¿verdad? Fue una mezcla extraña esta. Para muchos fue extraño, pero ¿saben que este vino a ser el patrón mayoritario en el Nuevo Testamento? En Hechos capítulo 20, por ejemplo, Pablo hizo llamar desde Mileto a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Si dan vuelta al capítulo 15, Pablo y Bernabé son enviados por la iglesia de Antioquía al concilio de Jerusalén. ¿Y qué había en el concilio de Jerusalén? Apóstoles. ¿Y los apóstoles que hicieron en la iglesia de Jerusalén? ¿Nombraron apóstoles? No. ¿Qué nombraron los apóstoles debajo de ellos? Ancianos, pastores. Tenemos Filipenses 1:1, esta carta de Pablo a los hermanos en Filipo, con los obispos, plural, diáconos. En Santiago capítulo 5, si alguno está enfermo entre vosotros, llame ¿a quién? A los ancianos de la iglesia, singular. Primera de Pedro capítulo 5, ruego a los ancianos que cuiden, que apacienten la grey de Dios. Yo también anciano, dice Pedro, junto con ellos, plural. En Tito capítulo 1, la comisión de Pablo a Tito en la isla de Creta, que establezcas que ancianos, plural, en cada iglesia, así como te mandé. Hay un montón de testimonio neotestamentario de que este es el modelo más saludable de liderazgo para la iglesia. Y eso es lo que está haciendo esta iglesia precisamente a través del entrenamiento de endos que tienen algunos varones los sábados. Estamos orando por más hombres que acompañen al pastor Daniel pronto en el trabajo pastoral. Yo amo y admiro al pastor Daniel, es mi amigo, es como mi hermano de sangre, pero el pastor Daniel no tiene todas las ideas, no tiene todos los dones espirituales, no tiene todos los talentos, no tiene toda la sabiduría. Él necesita hombres a su lado también. Y muy bueno sería que ustedes como miembros desde ya comiencen a orar que Dios levante más pastores en esta iglesia. Él no los va a poder visitar a todos, no los va a poder atender a todos, no va a poder asistir a todos los cumpleaños de sus hijos. El Señor es más sabio que nosotros. Y aunque Él le dio muchos talentos a Daniel, yo le admiro en muchas cosas.
El Señor es más sabio que nosotros y Él quiere que haya una pluralidad de hombres junto con Él, pastoreando, guiando, alimentando, visitando, animando, exhortando, corrigiendo, confirmando, proclamando el Evangelio, estudiando las Escrituras, haciendo discípulos, equipando a más líderes. Hermanos, no dejen de orar por eso, para que en la misericordia de Dios esto suceda lo más pronto posible, pero siempre dentro de la calificación bíblica. Porque si ustedes se apuran y ordenan pastores que no están calificados, en su afán de ser bíblicamente y tener más pastores, van a terminar siendo antibíblicos, llamando al pastorado a hombres que no cumplen los requisitos bíblicos. ¿Sí van conmigo? Necesitan tiempo, necesitan oración. Y eso es lo que pasa ahora en esta última marca. Número 5, perdón, no es la última. Una profunda dependencia del Señor. ¿Qué pasa aquí? ¿Constituyen ancianos en cada iglesia? Y habiendo orado con ayunos. ¿Qué hicieron? ¿Los encomendaron a estos pastores fieles? No, ¿a quién encomiendan en última instancia a la iglesia? Al Señor de la iglesia. Hermanos, si esto es mero esfuerzo humano, se caerá. Si esto es un mero esfuerzo humano, se caerá. Si usted hoy llegó temprano, el próximo domingo y llegue temprano, antes de empezar el servicio, siéntese allí, saluda a sus hermanos, comience a orar. El Señor obre a través de su palabra. Ore por su pastor Daniel durante la semana. No deje de orar por él, por su familia, por su matrimonio. Que Dios lo guarde a él y a su matrimonio. Que Dios levante a otros hombres, a otras mujeres fieles que hagan discípulos. Mujeres adultas que impacten la vida de las jóvenes y las enseñen a amar su casa, a ser amadoras de sus maridos, a crecer en gracia, en piedad, a vestirse de buenas obras. Oren por otros hombres, por diáconos fieles que ayuden en el trabajo. ¿Ven todo el trabajo que implicó esto? Esto el Señor no lo mandó así del cielo ayer. Ayer hubo gente aquí hasta la medianoche. Oren por más manos, por más obreros. Hermanos, todo se logra en el avance del reino de Dios a través de la gracia de Dios y nada más. Él nos usa por su gracia, pero si no oramos y no dependemos de Dios, toda la obra nuestra es vana. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y Pablo se caracterizó por orar por los creyentes, mis hermanos, en Romanos capítulo 1, versículo 8. Escuchen, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo respecto de ustedes, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Él está dando gracias a Dios. Primero a los Corintios 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que os es dada en Cristo. Está orando, dando gracias a Dios por estos creyentes. En Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones. Colosenses 1:3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre. Primero a los Tesalonicenses 1:2, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Segunda Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Pablo ora por los Efesios en capítulo 1, que ustedes lleguen a conocer a Dios. Ora por los Efesios en capítulo 3, que ustedes experimenten el amor profundo de Dios en Cristo. Hermanos, si no oramos, nada de esto prevalecerá. Si no dependemos de la gracia de Dios. Si bien Él usa hombres fieles, y ayer me llamó la atención, vi que Daniel se rió cuando el pastor preguntó, ¿qué van a hacer si el Señor les quita a su pastor? Algunos se pusieron nerviosos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Bueno, hermanos, estamos encomendados en manos del gran pastor, el obispo de nuestras almas. Tenemos que enseñar a los creyentes a caminar con Cristo y depender de su gracia, mucho más que depender de hombres como nosotros que fallamos y somos débiles y no lo sabemos todo y no lo podemos hacer todo. Solo Dios hace esas grandes cosas para su gloria a través de hombres, vasijas de barro, hombres imperfectos. Hermanos, miren a Cristo, miren al Señor, oren por su pastor y oren por más pastores y oren por más diáconos fieles, pero nuestra confianza debe estar en el Señor.
Así que hemos visto, en primer lugar, para plantar iglesias saludables necesitamos un grupo de hombres comprometidos con la gran comisión a pesar del costo, con una sólida proclamación del evangelio, que lleven un proceso de confirmación en la fe, declarando expectativas bíblicas acerca de lo que es la vida cristiana. Eso llamamos discipulado y membresía. Que se establezca un liderazgo bíblicamente calificado y, por último, que tenga una relación saludable con otras iglesias. Vamos al texto y terminemos allí, versículos 24 al 28. Y pasando luego de Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados, ¿a quién? A la gracia de Dios. Hermano, escuche esto, por favor, porque hay una iglesia enviando a Pablo y Bernabé, pero esa iglesia los encomienda en las manos de la gracia de Dios. Y tú dices, Nelson, no puede ser. Si Pablo es un súper misionero, él lo sabe todo, es apóstol, resucitó un muerto, uno que se le durmió, ¿verdad? ¿Se recuerdan, Eutico? Resucitó un muerto. Pablo no necesita la gracia. No, mis hermanos, no lo entiendan mal. Cualquier hombre de Dios que tú llegues a admirar un poco es solo el resultado de una profunda gracia de Dios en su vida. Esta iglesia encomienda a Pablo no porque es un superhombre ni porque es un superapóstol. Pablo mismo lo dijo, yo por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y dice, antes he trabajado yo más que todos los demás apóstoles, dice Pablo, y a lo mejor suena un poco presuntuoso, pero él luego lo aclara y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y quiero que noten el orden, porque para los matemáticos que hay aquí, en la Biblia muchas veces, a veces el orden de los factores sí altera el producto. Él no dice soy yo con la gracia, no, dice es la gracia conmigo. No podremos hacer nada sin esta gracia sobrenatural de Dios obrando a través de nosotros. Y Pablo regresa a esa iglesia que los encomendó en las manos de la gracia y dice, versículo 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, ¿qué hicieron? Algunos dicen, esta es la primera conferencia misionera que ocurre en el Nuevo Testamento. Reúnen a la iglesia y le refirieron cuán grandes cosas había hecho Pablo y Bernabé. No. Había hecho Dios con ellos. Y cómo abrió la puerta de la fe a los gentiles. Miren lo que nosotros haremos en Redeemer la próxima semana. Vamos a reunir a la iglesia y decirle, hermanos, el dinero que estamos enviando a Guadalajara, las oraciones que estamos haciendo por los hermanos en Guadalajara, el tiempo de venir, algunos dejar trabajo de lado, perder días de trabajo, dejar a la familia, tiene fruto para la gloria de Dios. Vean cuán grandes cosas está haciendo Dios allí. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hermanos, necesitamos una relación sana con nuestras iglesias. Necesitamos ser agradecidos. Son las iglesias las que plantan iglesias. Son las iglesias las que afirman a sus pastores. Son las iglesias las que envían a los plantadores. El pastor Warren Wiersbe, y ya vamos a terminar, el pastor Warren Wiersbe contó una historia. Dice, una vez un hombre de los que dirigían en nuestra iglesia, dice él, me dijo, no me importa cuánto dinero usted quiera, yo lo puedo dar a la obra misionera, siempre y cuando no me obligue a asistir a los días que los misioneros hablen. Dice el pastor Wiersbe, yo sentí una lástima con él porque realmente esa era su temperatura espiritual. Como alguien ha dicho por ahí, hay muchos ricos que solo son pobres hombres. Hermanos, es más fácil dar dinero para la obra misionera. Eso no es muy difícil. El Señor quiere una vida entera para su reino. Nuestras almas enteras para su reino. Hermanos, el reino de Dios es algo mucho más grande que Iglesia Bíblica Metropolitana. Es mucho más grande que Redeemer. Es posible que muchos de nuestros hermanos nunca vengan a Guadalajara. Pero el reino de Dios es mucho más grande. Cuídense de la vanidad.
Oh, nos está yendo muy bien, nosotros sí la tenemos, somos exitosos. Mira, nosotros Redeemer, lo que estamos haciendo en Guadalajara. No, cuídense de la vanidad, miramos a la gracia de Dios. Miren otra vez al Calvario. Solo somos siervos de Dios que hemos hecho lo que teníamos que hacer, nada más. Cuídense de menospreciar la obra de Dios a través de otros pastores y de otras iglesias y de otros ministerios. Cuídense de menospreciar a otras iglesias más pequeñas, quizá más débiles o con menos conocimiento. Cuídense de la ingratitud hacia otros hermanos que han apoyado esta obra. Y sobre todo, cuídense de creer que esto es resultado de su talento. Esto es resultado de la gracia de Dios más nada. ¿Quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Pregunta Pablo en 1 Corintios 3. Y podemos agregar algunos nombres. ¿Y quién es de Antioquía? ¿Y quién es Redeemer? ¿Y quién es Santiago Gulli? ¿Y quién es Nelson? ¿Y quién es Daniel? Pablo responde así. Ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Hermanos, abracen estos 6 aspectos esenciales, porque a través de esto Dios va a usarles a ustedes para plantar otras iglesias y hacer a Cristo conocido en México y en toda la tierra. ¿Por qué no oramos al Señor? Amado Dios, pedimos de tu gracia. Pedimos de tu gracia. Somos un testimonio de tu gracia. Tú nos conoces, Señor. A veces parecemos muy sabios, muy cuerdos, muy letrados, muy aprendidos, muy capaces, pero tú nos conoces, Señor. Tú sabes de dónde nos has rescatado. Mantén nuestros corazones humildes, adorando al Cordero, atesorando a Cristo, anhelando a Cristo. Mantén nuestros corazones enraizados en el Evangelio. No permitas que amemos y valoremos las cosas que valora este mundo y las valoremos igual que ellos o más que Cristo. Guarda nuestros corazones de eso, Señor. Haznos miembros apasionados de estas grandes y gloriosas cosas que tú estás haciendo para tu honor y para tu gloria en todo el mundo. Señor, danos gracia y yo te pido ahora en una forma muy especial por mi amigo, Pastor Daniel y su esposa Claudia. Guarda su matrimonio, su vida, sus hijos. Guárdalo, Señor, para ti, para tu gloria. Únelos como nunca antes. Dales tiempo, sabiduría para guardar su matrimonio. Oro por cada uno de los hombres que se está equipando, que se está preparando. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que levantes de esta iglesia más obreros, hombres y mujeres comprometidos con proclamar el Evangelio, a ser discípulos y llevar el nombre de Cristo a todas las naciones de la tierra. Y en todo esto, por favor, llévate tú toda la gloria y el honor y la honra, la sabiduría, porque todo es tuyo y todo es para ti, Señor. Gracias solo por darnos este tremendo honor de servirte, de amarte y conocerte. Bendice a esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén.